Antes de empezar, por un acuerdo que tomamos hace tiempo en el Ateneo, la Junta Directiva, vamos a guardar un minuto de silencio por la situación en Gaza, que aunque formalmente la guerra ha parado, pero la violencia sigue. O sea que si os parece, alguien que cronometre. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al Ateneo. Como sabéis, esta tarde tenemos una conferencia sobre las bacterias resistentes o multiresistentes. Como la mayoría de vosotros sabéis, los microbios son un conjunto de organismos microscópicos que son muy abundantes en la naturaleza en general. Digo que son muy abundantes en la naturaleza y también en lo humano. Estos microorganismos en general son beneficiosos para el medio ambiente, pero en algunas ocasiones, cuando infectan al hombre, pues pueden ponernos en serias dificultades. Y lo mismo le ocurre a los animales que a las plantas. Actualmente, o desde hace tiempo, se tienen los mecanismos de defensa contra estas infecciones, tanto cualquier tipo de microorganismo, en las bacterias, los virus, los hongos, parásitos, etc. Sin embargo, en ocasiones estos tratamientos dejan de tener efecto en algunas ocasiones y en relación con algunos microorganismos. Entonces, en ese caso, se dice que hay episodios de resistencia antimicrobiana. La charla de hoy va a ir específicamente, no en general, de la resistencia antimicrobiana, sino de la resistencia de las bacterias, es decir, resistencia antibacteriana. Según la OMS, datos referidos al año 2023, en un informe que acaban de publicar ahora en octubre, 1 de cada 6 infecciones por bacterias es resistente, lo cual crea un problema muy importante. Las infecciones, especialmente en el tracto urinario, son las que presentan en general mayor resistencia. Este hecho de la resistencia microbiana produce grandes problemas de salud. Se estima que en el año 21 murieron en el mundo, por causa directa de una infección microbiana resistente, murieron más de 1.130.000 personas. Pero en 4.700.000 casos
las muertes estuvieron también relacionadas con una infección resistente. Como veis, es un problema muy importante. En España se estima el número de muertes aproximadamente en 4.000. ¿He leído? Más. Alrededor de 26, 28.000. Sí. Y en la Unión Europea aproximadamente 25.000. Estos datos los he cogido del Instituto de Salud Global de Barcelona, que tiene un programa de... Bueno, en general, la resistencia a los tratamientos es un proceso más o menos natural. Lo que pasa es que, debido en gran parte al mal uso y al abuso de los tratamientos antibióticos, la resistencia antibiótica ha pasado a ser un problema muy importante. Entre los 10 problemas más importantes a los que se enfrenta la salud mundial según la Organización Mundial de la Salud. Como ya os podéis imaginar, aunque este problema es un problema de todos los países del mundo, es mucho más evidente en los países pobres. De tal manera que en la zona del sudeste asiático, de cada 3 infecciones, una resistente. En zonas como África, 1 de cada 5, y ahora hablando con Miguel Ángel, me decía del riesgo que supone ir a algunos países ya europeos por este tipo de problemas, entre otros Grecia y Turquía, que aunque no es Europa, está muy cerquita de nosotros. Estos problemas de la resistencia también tienen mucha influencia en la medicina en general. Por ejemplo, en la cirugía. Es imposible hacer una cirugía si no tenemos cubierta la situación de las infecciones bacterianas. Pero no solamente hay problemas en vida humana sino que este tipo de problemas supone unos altísimos gastos sanitarios. Gastos sanitarios y otro tipo de gastos. Porque os hagáis una idea, solamente en Europa se calcula 1.100 millones de euros lo que nos cuesta la resistencia a las infecciones bacterianas. Y ya os digo que Europa es de los sitios donde es menos frecuente, se calcula que 1 de cada 10 casos. Bueno, ya Miguel Ángel nos comentará más detenidamente toda esta historia, pero la verdad que las perspectivas para el año 50, las estimaciones que hace la OMS es casi de duplicar el número de fallecidos. Es decir, que es un problema bastante importante, pero que, hablando con Miguel Ángel, dice que él es relativamente optimista, cosa que me alegra conocer. Bueno, pues para hablar de esta historia, hemos invitado esta tarde a Miguel Ángel López Ruz. Miguel Ángel es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, es médico especialista en medicina interna, que no en enfermedades infecciosas. No existe esa necesidad. Una de las paradojas que hay en esta vida, ¿no? Lleva ¿cuántos años ha estado de infectólogo? 30. 30 y no tiene la categoría de especialista en medicina infecciosa. Bueno, él ha sido médico en el Hospital Virgen de las Nieves toda la vida y ha sido últimamente el jefe de la unidad de enfermedades infecciosas. 24 años. Él es máster en enfermedades infecciosas por la Universidad de Sevilla, donde hay un grupo muy potente de este tema.
y también es un máster en salud pública y gestión sanitaria, porque él fue alumno de la escuela, que fue cuando nos conocimos, durante un año. A pesar de ser médico asistencial, pues también le ha interesado mucho el tema de la docencia y ejerció la docencia en la antigua Escuela de Enfermería, hoy Facultad de Ciencias de la Salud, y también ha sido profesor titular hasta su reciente jubilación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. También ha tenido tiempo para dirigir varias tesis doctorales y participar en más de 30 proyectos de investigación. El fruto de toda esta historia son 9 libros publicados sobre su especialidad, aparte de más de 80 artículos publicados en revistas tanto nacionales como internacionales. También le ha dado lugar a hacer en algunas ocasiones difusión de su trabajo, tanto en prensa escrita como en televisión. Y por toda esta historia ha recibido algunos premios a su labor investigadora. Y ahora, hablando con él, me cuenta que acaba de terminar otro libro que no tiene nada que ver con su especialidad, pero sí con su vida, que es un libro sobre el Albaicín, que fue el barrio donde él vivió durante mucho tiempo. Bueno, pues Miguel Ángel, agradecido que haya aceptado venir esta tarde y tiene la palabra. Muy bien, buenas tardes. Tiene que decir, con el currículum de uno, yo creo que he sido un médico asistencial, me he tirado 43 años viendo enfermos. Yo soy de los médicos que han visto enfermos y me considero también un médico docente, porque me he tirado más de 35 años en la Facultad de Medicina dando clases. Soy un investigador bastante más modesto, porque no hay tiempo para todo, pero bueno, algo he tenido que hacer, porque si no, no hubiera llegado a ser profesor. Bueno, lo primero que tengo que dar también es las gracias a Emilio por haberme invitado a pasar este rato aquí con ustedes, a hablar de un tema que, bueno, probablemente cuando a mí me invitó Emilio dije yo, bueno, allí las personas que van ahí, este tema parece como muy árido, pero ahora verán que no es tan árido, que es un tema que nos tiene que preocupar y sobre todo ocupar. Vamos a quitarle el prejuicio del miedo, ¿no? Y es el problema de las bacterias multiresistentes. Los gérmenes, otros acompañantes de las bacterias, los virus y los hongos, en general no suelen darnos esos problemas, sobre todo los virus, ¿vale? Los virus, o tenemos fármacos para tratarlos y los controlamos, o no tenemos fármacos y nos matan, si no somos capaces de prevenirlos con las vacunas. Y los hongos, pues más o menos, salvo algunos en pacientes muy inmunodeprimidos, pues también los controlamos, pero el problema lo tenemos en las bacterias. Bueno, los médicos tenemos un problema, y es que tenemos, como imagino que como los juristas, como los ingenieros, un lenguaje a veces como muy privado, ¿eh? Entonces yo les ruego que en cualquier momento que yo diga algo que no lo entienden, pues que me paren, porque estamos aquí en un grupo de amigos y me digan, ¿eso qué es? ¿No? Aunque yo intentaré ponerlo en un nivel, en principio, que todo el mundo se entere y después lo vamos subiendo hasta donde ustedes lleguen con las preguntas que me puedan hacer. Bueno, el índice que voy a seguir es una pequeña introducción de cuál es el problema, cómo definimos qué es una bacteria multiresistente, después la importancia, ponerle número de personas y números económicos del problema, después intentar hacer un análisis de por qué hemos llegado a esta situación, cuáles son las causas de que tengamos este problema, cómo la diagnosticamos, ¿vale?, en el laboratorio, cómo podríamos hacer para prevenirlo, tanto a nivel hospitalario, las personas que trabajan en el hospital, como a nivel de la ciudadanía en la calle, ¿vale? Y por último, ¿cuál es el tratamiento que tenemos? Lo que tenemos ahora y lo que se avecina que nos tiene que sacar de este problema, ¿vale? Bueno, ese sería un poco el
el índice que voy a seguir. Bueno, en primer lugar, la definición, ¿qué es una bacteria multiresistente? Pues una bacteria multiresistente, como la palabra dice multi, quiere decir que es resistente a varias cosas, como mínimo a un fármaco de 3 grupos distintos. Cuando una bacteria es resistente a 3 grupos distintos de antibióticos, ¿vale?, decimos que esa bacteria es multiresistente, ¿vale? Esa es la idea general. Lo normal sería, más que lo normal, lo deseable sería que cualquier bacteria fuera sensible a cualquier antibiótico, pero eso ya es historia. Eso, cuando se descubrió la penicilina servía muy bien para los cocos gram positivos, trataba perfectamente la neumonía, trataba la sífilis, cosa que sigue haciendo todavía, pero eso se fue acabando. Entonces empezaron a ir apareciendo los problemas. Yo voy a ilustrarlo con un caso clínico, pero yo se lo voy a explicar. Imagínense que tenemos un varón que tiene una enfermedad de las secreciones, que es una fibrosis quística, ¿vale?, y que requiere un trasplante pulmonar. Bueno, pues ahí tenemos capacidad para diagnosticar perfectamente esa enfermedad y tenemos capacidad para hacer un trasplante de pulmón. Eso ya hace 50 años que se viene haciendo. En Andalucía tenemos hospitales que lo hacen, Reina Sofía, el Hospital de Rocío, pero sobre todo el Hospital Reina Sofía. Y bueno, detrás de eso hay un ingente esfuerzo de profesionales sanitarios para llevar a cabo ese trasplante. Y la técnica quirúrgica, aunque es compleja, pues se hace, y lo normal es que la técnica quirúrgica y todo eso vaya bien. Pero imagínense que este paciente, en el postoperatorio de esa cirugía, hace una neumonía, que yo lo he puesto ahí en paréntesis, una pulmonía, que es lo mismo, una neumonía, los médicos hablamos de neumonía, el vulgo en general habla de pulmonía, y que además las bacterias que han ocasionado esa pulmonía pasan a la sangre, que es lo que nosotros llamamos una bacteriemia, por un germen, ahí tiene el nombre, no hace falta que lo aprenda, Acinetobacter baumannii, pero que cuando el laboratorio nos informa de qué antibióticos podemos utilizar, el resultado es ese. Si se fijan, no hay nada más que R. ¿Qué significa R? Que es resistente, y es resistente a todo. Es resistente a todo, quiere decir que hemos hecho una magnífica operación, hemos hecho una preparación extraordinaria, un éxito del trasplante, pero el enfermo no va a ir bien, porque resulta que es resistente a todo. La infección esa que tenía en el pulmón y que le ha pasado a sangre, se nos va a llevar al paciente. Y esto lo vemos cada vez más, es un problema que se nos plantea. Vale, dejamos ahí porque es un ejemplo. Otro ejemplo, un trasplantado renal, un trasplante mucho más fácil técnicamente, y que en el postoperatorio hace una infección de orina, y en la orina pues nos crece un germen, en este caso una pseudomonas, que si se fijan tiene otra vez casi todo R. Aquí tenemos uno que tiene una I, que significa que es intermedio, es decir, nos da un poquito de margen, y tiene otro que es una S, que significa que es sensible. Pero un fármaco, el Cefiderocol, que es carísimo, vale como 30.000 euros cada tratamiento. O sea que cada vez que un médico prescribe un Cefiderocol 15 días o 10 días a dosis plenas, estamos hablando de 30.000 euros. ¿Qué quiere decir? Pues que podemos ser, como decía Emilio, unos magníficos cirujanos, tener un magnífico sistema sanitario, pero luego están los invitados a estos que nos fastidian, ¿vale? Bien. Y el problema es tan problema para preocuparnos. Pues miren, sí, fíjense lo que dice ahí. Esto es literatura gris, pero literatura gris que está reflejada en datos científicos. La mortalidad por bacterias multiresistentes superará las muertes por cáncer en 2050. Estamos hablando de un problema muy serio, es decir, que se va a morir más la gente de infecciones que de cáncer, cuando el cáncer prácticamente afecta a 1 de cada 3 personas de la población general. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues como yo le he anticipado antes al vídeo, el cáncer cada vez se trata mejor, se trata más personalizado, tenemos más medios para ponerle a qué dianas tenemos que atacar y tenemos fármacos que van a esas dianas y el éxito cada vez es mayor en todo tipo de cánceres. En uno hay un porcentaje de mortalidad más alta y en otros menos. Pero podemos decir que yo estoy convencido que en los próximos 10-15 años el cáncer lo vamos a tener muy acorralado. Muy acorralado. Los fármacos que están... Pero sin embargo las infecciones bacterianas no estoy tan optimista, aunque ahora después veremos que se están abriendo algunas luces. O sea que tenemos un problema, la respuesta es sí, tenemos un problema.
Bien, bueno, pues esto le preocupa a la gente y nos preocupa a los científicos. Este es un trabajo mío que yo publiqué el año pasado, en concreto un tipo de infecciones que son por agentes productores de resistencia a los carbapenes. Es decir, que esto nos preocupa a todos, entre ellos a mí. Bien, ¿y cuál es la importancia del problema? Pues tenemos un problema de salud. Ahí vemos algunos datos que pueden diferir, pero poco a los que ha dicho Emilio. Prácticamente 5 millones de muertes en el 2019, 670.000 infecciones anuales en Europa, 33.000 muertes en Europa por esta bacteria multiresistente, y fíjense en rojo, más muertes que los accidentes de tráfico. Ustedes miren la televisión, continuamente le están diciendo accidentes de tráfico, vamos a hacer campañas y que pónganse tal, y que estamos de avance de cambio. De esto no habla nadie, o habla muy poca gente. Alguna vez he oído algo en la televisión, pero en general, o sea, tenemos la percepción de que los accidentes de tráfico causan más muertes que esto, ni muchísimo menos. En España no hay 33.000 muertos, como ahora lo diré, al año de accidentes de tráfico, ni mucho menos. Y de cáncer hay muertes, pero no mueren, porque todavía no hemos llegado a ese futuro inmediato al que vamos a llegar. Bien, o sea, ¿tenemos un problema de salud? Sí. Pero es que además, fíjense, en España, esto es también literatura vulgar, pero es del año 2025, esto está basado en un trabajo que les voy a presentar ahora, 24.000 muertes al año. 24.000 muertes al año en España, O sea que los datos son muy por encima de eso. Y eso está basado en este estudio, que esto sí es literatura, esto está publicado en la revista The Lancet, la revista pionera del mundo, entre las 5 primeras revistas más importantes de medicina, The Lancet. Es un trabajo español, epicéntrico, en el que se describe pues, que hicieron un estudio durante un año, todos los hospitales, y vieron cuántos pacientes habían muerto por infecciones multiresistentes. 24.000. ¿Vale? Bien. Y luego tenemos un problema económico, porque claro, cuando un paciente tiene una infección de esta, imagínense esos 2 pacientes que yo les he contado, ¿vale? Que teóricamente se iban a marchar a su casa porque la cirugía estaba yendo bien, y al hacer una neumonía y con su bacteriana, eso prolonga la estancia hospitalaria, y cada día de estancia hospitalaria es dinero que cuesta, ¿vale? Entonces, aumento de la estancia hospitalaria. Luego hay pérdidas de jornadas laborales, que está no solo la persona que está enferma, sino los que lo rodean, sus familiares, que tienen que cuidarlo, que tienen que... Y luego, el coste de los fármacos. Le he dicho uno, de hecho el cefidrocol, 30.000 euros, pero los otros que vienen no valen tanto, pero valen mucho dinero, con lo cual el gasto de las farmacias hospitalarias se está disparando. Entre los fármacos frente al cáncer y los fármacos antibacterianos de este tipo, claro, el presupuesto se nos queda, de lo que se presupuesta, lo que se gasta todos los años, se gasta más dinero. Eso no se explica al público, pero esa es la realidad. O sea que tenemos un problema de salud, que es el que más nos importa, pero también tenemos un problema económico, ¿vale? Y todo originado por lo mismo. Bien, esto brevemente, esto no me insistí. ¿Y por qué las bacterias que eran sensibles a los antibióticos se han vuelto resistentes? ¿Por qué mecanismo? Pues tenemos varios. El primero es que el antibiótico que antes lo captaban ha aprendido a decir, no, aquí no entre, ni siquiera lo dejan entrar. Entonces, si no entra, no puede actuar sobre la maquinaria de la bacteria y no puede hacer. O, por ejemplo, si teníamos una diana donde el antibiótico llegaba y actuaba, ahora modifico la diana y el antibiótico no llega, ¿vale? Otro mecanismo. O produzco más enzimas que me destruyen antibióticos cuando entran. En fin, hay varios mecanismos más que tampoco... Es decir, las bacterias son muy listas y las bacterias rápidamente aprenden a defenderse. Y eso es lo que están haciendo. El problema es que lo están haciendo con muchos antibióticos, no con uno solo, porque si fuera con uno buscaríamos una alternativa, ¿vale? Y ustedes tienen que entender, por ejemplo, dicen, cuando van ustedes a su médico y dicen, tengo una infección de urinaria, me ha puesto un tratamiento, pero no se me ha quitado. ¿Por qué no se me ha quitado? Pues porque probablemente esa bacteria es resistente al antibiótico que el médico te ha puesto, ¿vale? O a lo mejor era sensible, pero por un mal uso durante el tratamiento que tú has hecho, durante ese mismo tratamiento, se ha hecho resistente. Ahora después veremos que todas esas cosas hay que cuidarlas. Pero sobre todo lo que nosotros llamamos tratamientos empíricos, es decir, antes de tener resultados, cuando tenemos un enfermo grave no podemos esperar que nos venga el análisis del laboratorio con esos
antibiograma, sino que tenemos que poner un tratamiento ya cuando está en el hospital, porque se nos puede morir el paciente. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos quién es el germen, ni sabemos a qué es sensible. Entonces ponemos el tratamiento que creemos más oportuno en función de guías internacionales, en función de nuestra experiencia, en función de criterios médicos, y muchas veces lo hacemos mal. ¿Por qué lo hacemos mal? Porque resulta que pensábamos que era el germen A, y en vez de ser el germen A, es el germen B. Y el germen B resulta que es puñetero, y me permite esa palabra, ya es multiresistente. Le hemos puesto unos tratamientos estupendos, pero no valen para ese germen, para ese paciente que tiene ese germen. Con lo cual la evolución de ese paciente puede que sea negativa. ¿Vale? Bien. Y la pregunta es, ¿aumenta la mortalidad pese a que pongamos un tratamiento correcto? Es decir, imagínense que a los 24 horas el laboratorio nos avisa y dice, tiene este germen, y el tratamiento nosotros lo corregimos, porque ya sabemos quién es nuestro enemigo. Pues aunque le pongamos un tratamiento correcto, también hay más mortalidad. ¿Y por qué? En primer lugar, porque los antibióticos que utilizamos, los nuevos antibióticos, no son tan eficaces como los antiguos si el germen a los antiguos fuera sensible. El problema es que no es sensible. Entonces tenemos un antibiótico que sí, en principio, es lo que nosotros decimos, es susceptible el germen, pero no es tan eficaz. Lo segundo es que muchos de los gérmenes que son multiresistentes, a su vez, son más patógenos, hacen más daño, independientemente de que se defiendan mejor, hacen más daño. Lo tercero es que la mayoría de estas infecciones, o muchas de estas infecciones, ocurren en pacientes muy debilitados. Tienen comorbilidades y se defienden peor. Las infecciones no solo las curamos con antibióticos, las curamos con antibióticos, pero las defensas propias del individuo son fundamentales. Si uno no tiene, para que me entiendan grosso modo, leucocitos, pues le podremos poner todos los antibióticos del mundo que no va a acabar ese paciente en general. Es decir, que la respuesta a ¿producen las infecciones por bacterias multiresistentes más mortalidad pese a que las tratemos correctamente? La respuesta es sí, porque además, si me han escuchado atentamente, he dicho que esas infecciones casi siempre las empezamos a tratar bien, pero tarde, porque al principio no sabíamos quién era nuestro enemigo. Vale. Bien. Bueno, ¿y por qué hemos llegado a todo esto? Pues bueno, el problema es complejo. El problema, aquí no se puede buscar un solo culpable. Culpables somos todos. Bueno, lo he puesto al principio para que no se me olvide. Mire, hoy viajar a un lugar donde hay multiresistencia es un factor de riesgo. Y no hay que irse muy lejos. Ir a Italia es un factor de riesgo. No a pasear por Roma, no. Sino si tienes la mala suerte de ponerte malo y te ingresan al hospital de Italia. Eso sí que es un factor de riesgo. O en Grecia, que tampoco está tan lejos. Son los países que decían. Ya si te vas a la India, apaguamos, ¿no? ¿Por qué? Porque allí el tema de la multiresistencia es mucho más exacerbado que el que hay en España. De hecho, muchos de los brotes de multiresistencia que ha habido en España se debe a pacientes españoles que han sido trasladados después de estar ingresados en un hospital de esos a España y venían con una infección multiresistente que después se ha extendido en nuestros hospitales. ¿Vale? O sea que viajar a estos países es un factor de riesgo. Si no te pasa nada, pues nada, no es un factor de riesgo, porque si te pones malo, puede ser un factor de riesgo. Y luego está el tema de por qué las infecciones estas acaban en los humanos. Bueno, pues en primer lugar tenemos porque a veces comemos alimentos poco procesados, ¿vale? Y esos alimentos proceden, como es natural, de la ganadería, y ahí es donde tenemos un gran problema. Es decir, hasta hace unos años todavía se sigue utilizando, se utilizaban los antibióticos en ganadería para engordar a los animales. Qué cosa más, digamos la palabra que me repele, es horrendo hacer eso. Los animales hay que engordarlos con pienso, pero no con antibióticos. Pero la realidad es la que es. Eso ha sido así. Después, si no hay unas buenas instalaciones ganaderas, donde los residuos vayan a donde tienen que ir y no se mezclen con los sistemas sanitarios normales, pues, entonces tenemos ese problema. Y si utilizamos antibióticos, porque los animales tienen algunos antibióticos que no se utilizan en las personas, pero hay otros que se utilizan también en las personas. Entonces, si utilizamos esos grupos en los animales, inclusive para tratar infecciones de los animales, puede que se queden resistencias que después no son transmitidas a los humanos. Bien,
hasta hace unos años, los veterinarios iban por un lado y los médicos iban por otro. Eso se ha acabado ya. Ya o vamos todos de la misma mano o no arreglamos este problema. Y desde hace unos años, en concreto en España, hay un plan del Ministerio que intenta poner orden en todo esto, ¿no? Entonces, pues se está restringiendo mucho el uso de antibióticos en ganadería, se está restringiendo que los antibióticos que se utilizan en ganadería no sean los mismos que se utilizan en los humanos, que los de los humanos se guarden para los humanos, se están mejorando los residuos ganaderos, se hace un mejor control de la cadena alimentaria, se está educando a esos ganaderos de que las cosas no pueden seguir por donde iban y hay que hacer un consumo, que esto se supone en España, un consumo normalmente seguro. Todavía hay gente que se sigue tomando a lo mejor leche de cabra sin hervir, o la compra de, no, esta está más rica en el vecino de mi pueblo y tal. Bueno, esto tendríamos que acabar. Bien. Bueno, ¿y cuáles son los culpables? Bueno, ahí tiene esos nombres, no hace falta que se los aprendan, pero esos son los que nos dan más calentamiento de cabeza. Hay más, pero estos son los principales, ¿no? Hay algunos, como ese de Acinetobacter baumannii, que nos trae de cabeza. Afortunadamente es poco frecuente, pero cuando aparece nos lo pone complejo. Bien, ya les digo que hay más, si tienen al final, pues podemos discutir. Bueno, ¿y qué pacientes son los más sensibles, los que se afectan más por estas bacterias? Pues yo lo he anticipado antes. Los pacientes más débiles, los que están hospitalizados en UCI, los que están con tratamientos oncológicos, los que han sido sometidos a trasplantes. ¿Y por qué? Pues entre otras cosas porque son los que tienen más procedimientos invasivos, son los que tienen más catéteres, están soldados, están intubados, es decir, estamos rompiendo sus barreras naturales de defensa. Cuando nosotros intubamos a un paciente, ese paciente ya no es capaz de toser, estamos eliminando un mecanismo. Cuando le ponemos un catéter, estamos rompiendo su piel, estamos invadiéndole, aunque la pongamos desinfectante y todo eso, pero luego lo estamos manipulando el catéter por un enfermero, otro enfermero, para el otro, para el otro y de la moto, y eso es así. Sí. Yo no tengo que decirlo, pero ir a un hospital es un factor de riesgo para adquirir infecciones. Claro, sin duda. En su caso, uno tiene muchas menos infecciones. Bien, las personas de edad avanzada, cada vez somos más personas en este país con edad avanzada, los varones, ¿no? Las pacientes que tienen enfermedades crónicas, insuficiencia renal crónica, de inmunocomprometidos, y sobre también los neonatos y los recién nacidos. Es decir, las personas más débiles son los que más se afectan con este tipo de infecciones. Bien. Y si insistimos un poco más, ¿cuáles son las causas o algunas de las causas, además de estas que hemos dicho, de los animales, de que hayan aparecido las bacterias multiresistentes? Pues en primer lugar, es fundamental el uso inadecuado de antibióticos. Yo me he tirado explicando en la Facultad de Medicina muchos años la asignatura de infectología y yo dedicaba las primeras lecciones siempre, pese a que lo hubieran explicado los compañeros de farmacología, ellos la explicaban desde un punto de vista, podemos decir, bioquímico, que si tiene aquí un grupo metido, que si aquí un carboxilo y tal. No, yo se lo explicaba desde el punto de vista clínico. Esto es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un enfermo con estas condiciones, con esto también. Y invertir en eso es fundamental. Los médicos tienen que saber manejar mejor los antibióticos que lo hacen. Tienen que ser. Y eso es una tarea de los propios, digamos, servicios médicos, de las propias facultades de medicina, de teóricamente los colegios de médicos, de las sociedades, tienen que mejorar. Lo segundo es que tenemos que tener cuidado con la automedicación. Hay gente que va a su casa y tiene allí, abre un armario y tiene un botiquín con antibióticos, una vez que se tomaron esto, otra vez que se lo tomó mi padre, pero está todavía aquí, este que está allí, y luego se automedican. La automedicación no hay que hacerla nunca. Nunca. Yo diría, solo se la haría, ¿quién yo le recomendaría que se automedicara? Pues cuando uno va de viaje a Egipto, a la India y tiene diarrea, pues sí, le digo, tómate este antibiótico 3 días, porque allí no vas a poder atenderte bien y te puedes salvar. Pero salvo esa excepción, casi siempre hay tiempo a que te vean. Aunque últimamente digo que callar un poco, porque los tiempos se están dilatando bastante, pero eso no es culpa mía. Otro problema que tenemos es la falta del control hospitalario. Ahora hay muchas campañas, bacteriemia cero, neumonía cero, de lavado de manos, pero todo lo que se insista en eso es poco. Hay que insistir más para que los sanitarios hagan mejor su trabajo. La higiene deficiente, los
médicos tenemos, cuando vemos a un paciente y tocamos un abdomen, al siguiente paciente hay que lavarse las manos. Si no nos las lavamos, por lo menos echarnos una solución hidroalcohólica. ¿Eso se hace en el 100% de los casos? Deberíamos hacerlo, pero no lo hacemos. Y luego pues está la transferencia genética, ¿de qué? Porque es que las bacterias además son muy puñeteras. La que es mala y tiene mucha resistencia, muchas veces es capaz de mandarle genes a otra bacteria que no era tan mala, aunque no se haya enfrentado al antibiótico, de tal manera que esa, su amiga, su compañera, se hace resistente. Bien. Bueno, y como decíamos, el uso de los antibióticos inapropiados, fíjense los problemas que crean. Más mortalidad, más enfermedades, que es lo que llamamos morbilidad, más efectos adversos, más resistencias, que es de lo que estamos tratando. Se están agotando los antimicrobianos. Últimamente ha habido un cierto auge de algunos, de un grupo concreto que después diremos. Estamos poniendo en riesgo la medicina moderna, eso que hemos dicho, la medicina de los trasplantes, la medicina del tratamiento oncológico selectivo, la medicina de sacar a un neonato que pesa 500 gramos, que es nada, más chico que mi puño, y lo sacamos adelante. Pero eso se está poniendo en riesgo porque esos enfermos se infectan y no somos capaces de resolver esos problemas. Y también, como he dicho, el gasto. Bien, ¿y cómo hacen nuestros compañeros microbiólogos? ¿Cómo nos ayudan? Pues bueno, lo que hacemos cuando tenemos un paciente que tiene una neumonía, o que tiene fiebre, o que tiene una infección urinaria, o que tiene una meningitis, lo que sea, pues nosotros le enviamos al laboratorio muestras, y el laboratorio procesa esas muestras, hace un cultivo, y lo que se llama un antibiograma, que es esos papelitos que les he enseñado yo a ustedes, bueno, ese es el resultado del antibiograma. Y nos informa y nos dice, ¿es resistente o no es resistente? Y además, ya hay, digamos, técnicas que nos permiten decir cuál es el mecanismo molecular que la bacteria ha puesto en marcha para hacerse resistente, porque eso nos puede permitir que la ataquemos bien, ¿vale? Técnicas de biología molecular, etc. Es decir, que por aquí no está el problema. Si tenemos suficientes medios, lo que no tenemos es un microbiólogo a las 24 horas del día en muchos hospitales. Por ejemplo, si ustedes viven en Granada, pues tendrán un microbiólogo a las 24 horas por el momento en Virgen de la Nieve y en el hospital clínico. Pero si ustedes viven en Motril, lo siento, pero no hay microbiólogo a las 24 horas. Pues si bien, vamos, en la zona o en Baza o en Rota. Es decir, no hay microbiólogo a las 24 horas del día. Y si no hay microbiólogo, no nos pueden dar esta información rápidamente. Tienen que empezar a trabajar al día siguiente. Esto cuesta dinero, es cuestión de dinero. Si tuviéramos dinero, pues tendríamos microbiólogos a 24 horas. Bien, ¿y cómo podemos mejorar esto en los hospitales? Pues, en primer lugar, lo más importante de todo, la higiene de manos. Auxiliares, médicos, celadores, todo el enfermero, todo el mundo tiene que incrementar, y se hacen campañas de continuo y se repiten, la higiene de manos. En segundo lugar, lo que se llaman los PROA, los programas de uso racional de antibióticos. Miren, los médicos, pues cuando acabamos la carrera tenemos un poco de idea de todo, pero no sabemos de casi nada mucho, ¿vale? Yo me estoy imaginando cuando yo terminé mi carrera hace ya 44 años. Lo que ha evolucionado y lo que ha cambiado. Con lo cual quiere decir que ahora un médico general sabe mucho menos de determinados temas porque la ciencia ha evolucionado muchísimo. Con lo cual, eso que yo anticipaba del manejo correcto de los antibióticos no es tan fácil. De manera que la mayoría de los médicos saben la sota, caballo y rey del manejo de los antibióticos, pero no saben todos los detalles que sabemos los que nos dedicamos exclusivamente a eso, como ha sido mi caso, ¿no? Entonces se han creado en los hospitales lo que se llaman los PROA. Los PROA son profesionales que vigilan infecciones graves por gérmenes de estos resistentes, o cuando un médico ha prescrito un antibiótico que no es muy normal, pues nosotros supervisamos y decimos, ¿este antibiótico por qué lo has puesto? O cuando la farmacia nos dice que nos han puesto una dosis que no es la correcta, entonces nosotros lo vigilamos y decimos, la dosis. Es decir, se están creando en los hospitales equipos para manejar mejor los antibióticos. Eso lleva ya unos 15 años. Los hospitales de Granada tienen eso aquí. Luego, como es natural, el aislamiento de los pacientes. El paciente que está infectado no puede compartir habitación con un paciente que no está infectado. Hay que aislarlo.
Hay que tener un cuidado en la desinfección ambiental, es decir, las mesas, las sillas, las paredes, eso hay que limpiarlo, actualmente se limpia, ¿no? Y después hay una cosa que es fundamental, que es la formación continua. Es decir, si una persona, por ejemplo, nunca ha trabajado en una UCI y de pronto lo ponen en una UCI, en la UCI hay que tener unos cuidados que no se tienen en una planta normal, esa persona tiene que estar cualificada. Los cambios de personal para esto pues, no son buenos. Estas son algunas de las medidas que tenemos que poder hacer en los hospitales. Luego tenemos medidas que son más sencillas, es decir, en la comunidad, las que todos ustedes pueden hacer o las que podéis hacer como ciudadanos. Lo primero es no automedicar. ¿Vale? Lo segundo es tener educación sanitaria. Hoy está siendo un buen momento de educación sanitaria, ¿no? Lo tercero es finalizar los tratamientos correctamente. Hay gente que le manda el antibiótico, o el médico un antibiótico y dice, esto que me ha mandado a mí, me han dado 4 pastillas al día, esto es mucho, yo me tomo 2. Ahí estamos contribuyendo grandemente a crear una resistencia. ¿Por qué? Porque si te ha mandado 4 es porque el nivel que tú tienes que tener en sangre o en orina para matar esa bacteria es con esa dosis. Si lo pones a la mitad, lo que le estás dando es ventaja a la bacteria va a acabar haciéndose resistente. Y eso lo hace un porcentaje de la población muy alto, ¿vale? Yo cuando voy a la farmacia de usuario y escucho a los que dispensan las medicaciones, sean farmacéuticos o sean mancebos, y a los que compran, hay unas conversaciones que a mí me ponen muy nervioso con mucha frecuencia. Bien. Después, tenemos que tomarnos, como he dicho, la dosis correcta. Luego, la vacunación. Vamos a ver. ¿Tenemos vacunas para estas bacterias multiresistentes? La respuesta es no tenemos. No la hay. Pero tenemos que vacunarnos para el resto de las infecciones víricas. Gripe, COVID, herpes zóster y algunas bacterianas, por ejemplo el neumococo, porque cuando nosotros evitamos tener una gripe, por ejemplo, si tenemos una gripe grave y nos tienen que intubar, estamos poniendo la bandeja para coger una infección multiresistente por una bacteria que está en la UCI. Si no hubiéramos adquirido la gripe, no entraríamos en la UCI, por tanto, aquí es una ventaja colateral la vacuna. Después, importantísimo, no le afecta a las personas individuales, pero hay que reducir el consumo de antibióticos en ganadería. Eso es una medida que corresponde al Ministerio de Agricultura en relación con el Ministerio de Sanidad. Y luego hay que estar vigilando epidemiológicamente donde hay infecciones multiresistentes para poner los mecanismos de control para que no se... Bien. Y ya vamos llegando a la última parte del tema, es las medidas terapéuticas. Cuando tenemos un paciente de este tipo, ¿qué hacemos? Bueno, pues utilizamos lo que se llama antibióticos de último recurso, es decir, antibióticos que habitualmente no se utilizan porque son caros, o son difíciles de conseguir, o son tóxicos, o el nivel, o la dosis entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica es muy cercana, son fármacos difíciles de usar. Tenemos que recurrir a ellos cuando no tenemos otra cosa, ¿vale? Ahí he puesto algunos. Luego, a veces utilizamos tratamientos dobles, 2 antibióticos frente a un germen. ¿Por qué? Porque si nos equivocamos con uno, con el otro que no nos equivoquemos. Pero si solo ponemos uno y el que no nos equivocamos, el resultado va a ser bastante malo. Lo tercero es desescalar. ¿Qué es lo que llamamos desescalar? Eso lo hacemos en las pruebas. Las pruebas desescalamos, es decir, nosotros hemos puesto un tratamiento a una dosis muy alta, que nos cubre muchos gérmenes, pero luego resulta que es un germen muy fácil de tratar. Entonces tenemos que desescalar, quitar el tratamiento que poníamos y poner otro que es mucho más, vamos a llamarlo sencillamente, más fácil de uso, menos tóxico, más barato. ¿Por qué? No vale la respuesta que muchos compañeros hacen cuando nosotros vamos. Dicen, no, si es que con este va bien, pero a costa de invertir o mucho dinero o mucha toxicidad o exponer a las bacterias a un antibiótico que es útil en determinadas condiciones. Tenemos que desescalar a otro menos tóxico, más barato, que pueda darse a lo mejor por boca. Eso es lo que se llama desescalar, ¿no? Luego tenemos que hacer, para que estos enfermos no se nos mueran, muchas veces, además de la infección, tan hipotensos, con pocos líquidos, los tratamientos que utilizan los compañeros en cualquier sala o en la infección. Y por último, voy a hablar de 2 cosas que son las más novedosas: los bacteriófagos y los anticuerpos monoclonales y antitocinas. Bueno, esto sería un ejemplo de por qué decía el vídeo que yo soy parcialmente optimista ante este problema.
En los últimos 10 años, todos estos antibióticos que ven ustedes aquí, en aquel lado, son antibióticos nuevos. Son antibióticos que, si se fijan, llevan 2 antibióticos. Uno que está en la parte de la izquierda y otro que termina en Bactam. Y todos llevan ese del Bactam, ¿no? Pues bueno, esos son antibióticos desgraciadamente de un solo grupo, que son beta-lactámicos. No hay ni tetraciclina, ni hay aminoglucósidos, ni hay quinolona. De esos otros grupos no hemos avanzado, pero en este grupo sí hemos avanzado. Y todos van, lo que se llama el antibiótico, que es el que está a la izquierda, y el de la derecha, lo que se llama un inhibidor de la beta-lactamasa. No importa. Pero ¿qué hace eso? Lo que hace es que la bacteria produce una enzima que se llaman beta-lactamasa, que son las que rompen el antibiótico, los beta-lactámicos. Entonces nosotros lo que hacemos es que le damos un inhibidor de esa enzima, le damos como si fuera un cebo para que la bacteria se encargue de romperme eso, pero mientras el antibiótico hace su efecto. Bueno, es una manera de, no exactamente así, pero para que lo entiendan. Bien, si se fijan, y aquí arriba están algunos de los gérmenes que nos crean problemas. Si fijáis algunos, como las enterobacterias productoras de beta-lactamasa, pues bueno, que las hemos dado todo en verde. Es decir, tenemos un problema, pues ya tenemos muchas cosas para darle. Pero fíjense, por ejemplo, a Cinetobacter, que solo tenemos una. Bueno, ya hay 2, tenemos una diapositiva. Dependiendo del germen, a veces tenemos un problema, ¿no? Bueno, pero fíjense, esa Cinetobacter que le he puesto antes al principio era hasta resistente al ceftriaxona. Es decir, nada, no teníamos nada. Como no le diéramos martillazo al enfermo y a ver si se morían las bacterias también, claro, porque no había manera. Bien, yo soy optimista de que por aquí vamos a hacer más cosas. Hay algunos antibióticos nuevos, como la plazomicina o la eravacitrina, y otros que no tengo que decir. Pero, por ejemplo, yo le comentaba antes a Emilio, ¿dónde se está avanzando más? ¿En bacterias multiresistentes o en tratamiento contra el cáncer? Yo diría, a años luz el tratamiento contra el cáncer se está avanzando muchísimo más. Cada semana sale un monoclonal dirigido ante un determinado tumor. Por eso decía que yo estoy convencido que en 10-15 años el cáncer lo vamos a tener acorralado. Pero esto es un problema. Y fíjense que le he dicho que se van a morir más gente de esto que de cáncer. Bien. Bueno, por aquí lo ideal sería que se descubrieran nuevos antibióticos y se invirtiera más. Pero también lo comentaba antes con Emilio, fuera de la charla. La industria farmacéutica es una industria para ganar dinero, no es una ONG, ¿no? Invierte de lo que hay muchos pacientes y lo invierte de aquellos países que lo puedan pagar. Entonces, la India, que tiene 1.400 millones de habitantes, pues la verdad es que no hay como mucho dinero, y allí que tienen problemas grandes, pues lo van a seguir teniendo. Esto no debería ser así, claro que no, pero si no se investiga más en antibióticos, vamos a seguir teniendo. Bueno, esto es una noticia, salió en el periódico El País hace muy poco. Dice, los fagos, que son los bacteriófagos, le salvan la vida a Irene, que recibió rechazo de 4 trasplantes. Es decir, una chica con una fibrosis crística que la han trasplantado en pulmón 4 veces. Eso tiene tela, no es lo habitual. Resulta que la chica estaba colonizada por una pseudomonas multiresistente a todo. ¿Y qué hicieron? Pues probaron lo que les voy a transmitir, los fagos, los bacteriófagos. ¿Qué son bacteriófagos? Son virus que son capaces de matar a las bacterias sin hacer daño a las personas. Es decir, yo le invierto a una persona un virus que mata a la bacteria, pero no le hace nada a la persona. ¿Cuál es el problema de esto? Pues el problema de esto es que esto lleva muy poco tiempo. Nosotros lo hemos intentado utilizar una vez en un paciente que tenía una bacteria resistente a todo, y esto ahora mismo hay 4 o 6 centros en el mundo. Hay uno en Bélgica, hay otro en Valencia y pocos más. El problema es que esto es una técnica que todavía está por desarrollar, ¿vale? No sabemos muy bien cuál es la dosis, no sabemos muy bien cuál es la pauta de tratamiento, pero a veces cuando no tenemos ningún antibiótico y tenemos un paciente que potencialmente tiene chance de salir si lo curáramos, pues nosotros mandamos esa bacteria a ese laboratorio y ellos ven si tienen un virus que sea capaz de matar a esa bacteria. Esto es una tecnología bastante, digamos, novedosa. Bien, si esto se desarrolla, pues por ahí vamos a tener una escapatoria. Vamos a matar las bacterias no con antibióticos, las vamos a matar con virus.
¿vale? Seguiremos utilizando los antibióticos para la mayoría de las cosas, porque la mayoría de las cosas las curamos con antibióticos, pero cuando tengamos un caso de estos complejos, podremos utilizar un bacteriófago. ¿Esto se ha utilizado? Sí, se utiliza, sí, pero todavía estamos en los principios de este tipo de terapeutas. Más o menos es lo que he dicho, tiene muy pocos efectos secundarios, también se puede crear resistencia a los bacteriófagos. Esto, a ver si cuando lo utilizamos mucho podremos tener el problema con las bacterias. Esto está por ver, porque hasta ahora yo personalmente lo he probado, lo he intentado poner una vez y no tenía, de Bélgica que lo mandamos nos dijeron que no tenía falo para ese paciente, el paciente se murió. Vale. Bien, esto sería una opción de último recurso. Siempre tenemos que intentar con las herramientas tradicionales que tenemos, intentar curar. Y además no están aprobados por la agencia, ni por la FDA, ni por la EMEA, que son las agencias reguladoras de Estados Unidos y europeas, no están aprobados. Esto es un tratamiento, digamos, de uso compasivo y que el paciente tiene que aceptarlo, pero en determinadas condiciones salva. Y luego, todavía más novedoso, están monoclonales, que son anticuerpos que se preparan en el laboratorio, ¿vale? No son los anticuerpos que nosotros producimos cuando tenemos una infección, y que van dirigidos a determinadas zonas o a determinados antígenos de determinadas bacterias, como por ejemplo Klebsiella o frente a Cinetobacter, y lo que pretenden es matar a la bacteria, pero no por el mecanismo tradicional que actúan los antibióticos, sino, digamos, bloqueando determinados antígenos que son necesarios para la bacteria. Esto hay varios ya, pero ninguno se ha puesto todavía en ensayos clínicos, están en ensayos preliminares. Pero esta es otra puerta que se ha abierto, que, bueno, ya tenemos dos puertas abiertas, los fagos y los monoclonales, y los nuevos antibióticos que hemos visto. Y por último, esto está todavía menos desarrollado, son, digamos, monoclonales, pero frente a toxinas. Entonces, no valen para todas las bacterias, sino que valen para aquellas bacterias que producen toxinas. Y no todas las bacterias producen toxinas. Aquí hay dos, uno de ellos es Clostridioides difficile, que esto es tremenda, bueno, es bastante frecuente en los hospitales, produce la colitis pseudomembranosa. Cuando tomamos antibióticos puede ocurrir que nuestra flora se destruya por esos antibióticos, pero el clostridioides, que todos lo tenemos en nuestro intestino, o sea que ustedes se van a acostar esta noche con clostridioides, no se crean que no, porque todos lo tienen, y yo también. Pero a veces ese clostridioides se pone farruco, empieza a proliferar y da una enfermedad que puede ser potencialmente mortal. Bueno, pues además de que hay antibióticos muy eficaces frente a clostridioides, ese no es un problema, aquí esto lo he puesto como ejemplo, pues tenemos monoclonales que actúan bloqueando la toxina que produce clostridioides. O por ejemplo, esos que tienen ese nombre tan raro que ni voy a nombrar, cuando hay un carbunco, que es una enfermedad, afortunadamente en España no hay, pero en otros países sí hay, cuando alguien está muy grave de un carbunco, le ponemos eso y lo curamos. Bueno, pues por ahí parece que pueden ir también los tiros frente a las bacterias multiresistentes. O sea que, como ven, resumiendo la parte del tratamiento, tenemos nuevos antibióticos que en los últimos años han desarrollado, aunque sean solo beta-lactámicos la mayoría, tenemos los bacteriófagos, tenemos los monoclonales y tenemos las toxinas. Los monoclonales es lo que está todavía más atrasado. En ese sentido es que yo decía que era un poco optimista, es decir, no estamos con las manos totalmente atadas. Bien. ¿Qué puede hacer el ciudadano? No tomar antibióticos necesariamente. Hay gente que ante un catarro se toma un antibiótico, yo me tomo una amoxicilina o tomo una amoxicilina carboránico, eso hay que hacerlo. Cuando se le ha prescrito que tomar los días y las dosis correctas, no infravalorar la dosis, no bajar la dosis, tomar alimentos seguros y vacunarse otra enfermedad. Eso es lo más fácil que puedan hacer ustedes para evitar que puedan tener una infección múltiple. Y no viajar y ponerse mal, por eso ya. Bien. Bueno, y luego una palabra distinto. Esto es un problema distinto que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado, pero es una bacteria y por tanto yo tenía que citarla, que es Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis, que produce la enfermedad tuberculosa, es una bacteria. Eso no es un problema, digamos, en España, es un problema en el mundo. En España esto no es un problema porque tuberculosis multiresistente tenemos excepcionalmente. Algunas hemos visto y las hemos tratado, pero no es lo normal y no es un motivo de preocupación para el vulgo, quiero decir. Pero es verdad que hay países, como puede ser Perú, como puede ser Nigeria, como puede ser la propia China, donde más del 50% de la tuberculosis pueden ser multiresistentes. Y eso significa que te mueres, salvo que te pongan un tratamiento.
¿Hay tratamientos eficaces para tuberculosis multiresistente? La respuesta es sí, lo hay. O sea que aquí, tranquilo. El problema es que hay que pagar. Y vale muchísimo. En España, pues si ocurre una tuberculosis multiresistente en Granada al año, pues no hay problema. Se trata y el dinero que sea, pues se pone, ¿no? Pero en países como estos, o se baja el coste de los fármacos, o no lo van a resolver. Aquí tenemos el problema resuelto, ¿vale? Por eso digo que hay tratamientos eficaces, ¿vale? Y todos son por vía oral, además, es que no son ni pinchados, que pueden tomar en la casa. Bien, y ya por último, conclusión, pues decirles que efectivamente las bacterias multiresistentes son una amenaza global, que aumentan la mortalidad, aunque las tratemos bien, la estancia hospitalaria y los costes hospitalarios, y que requieren medidas de prevención por parte de la autoridad sanitaria y por parte de los sanitarios que trabajamos en ellos, y por parte, aunque sea de forma indirecta, del vulgo, y nada, y ahora ya pues todas las preguntas que me quieran hacer y que yo sepa contestarlas, sí, allí. Sobre el tema de que definirá más lo de que es un alimento seguro. Es decir, hay un punto de riesgo es estar tratando con estiércol y, claro, en la agricultura ecológica se utiliza estiércol. Quiere decir que un alimento seguro cultivado por métodos ecológicos de estiércol es menos seguro que una agricultura con pesticidas y tratamientos anti... Depende de qué consideremos seguro. Si el pesticida hace daño por hecho del pesticida, es poco seguro. Respecto a las bacterias, probablemente sea más seguro. Yo diría que no hay que tener una preocupación en eso. Todo aquello que siga habitualmente la cadena alimentaria, y eso habitualmente en el supermercado viene con la normativa de la Comunidad Económica Europea, en principio, respecto a bacterias multiresistentes, es seguro. Es verdad que ocasionalmente, como hace 2 años tuvimos el brote que tuvimos de difteria en Sevilla con 300 y pico casos. Bueno, eso no seguí yo el caso concreto de si siguió las normas sanitarias, pero digamos en España la mayoría de los alimentos son seguros, ¿vale? No he leído nada, porque tampoco lo he buscado, si los alimentos ecológicos podrían hacer más daño por utilizar el estiércol. Yo creo que no son más peligrosos, pero no lo he leído y por tanto no puedo afirmar, ¿vale? Pero yo en ese sentido estaría seguro. El problema no está ahí. El problema está en que, por ejemplo, imagínese una vaca que tiene una infección bacteriana multiresistente y sus excrementos pillan, digamos, a personas que están utilizándolo, están manipulándolo y no se lavan las manos, y después comen, pues están transmitiendo directamente. O por ejemplo, eso va a riesgo que después, evidentemente, eso es lo que hay que evitar. ¿Por ahí había algo más? Sí, yo quería preguntar, quizá la pregunta no sé cómo la recibirá, pero podemos atacar de todas estas formas que nos ha explicado el tratamiento a las bacterias multiresistentes, pero ¿se puede aumentar el sistema inmune de las personas que están, aparte de atacarlas? O sea, ¿se ha estudiado aumentar el sistema inmune de las personas que están de alguna forma predispuestas a ello? Mire, eso yo diría que casi imposible. Le explico por qué. Porque el grupo que es susceptible, es decir, que puede pillar esas infecciones, es muy heterogéneo. No es lo mismo un paciente trasplantado que tiene un tipo de inmunodepresión a un neonato que tiene otro tipo de inmunodepresión, a un tratado de una leucemia que tiene otro tipo de inmunodepresión. No podemos aumentarle a cada uno su capacidad defensiva. Ya lo intentamos, el que tiene pocos leucocitos tenemos algunos fármacos para aumentarle el número de leucocitos, ¿no? El que tiene mucha inmunodepresión, pues intentamos cuando tiene infección bajarle la inmunodepresión hasta el mínimo posible, si es por el caso un trasplante, para que no rechace el trasplante, pero que tenga la menos. Eso ya lo hacemos, pero por ahí no vamos a conseguir tantas cosas. Sí.
Bueno, yo dos preguntas. Una, la cuestión que me ha llamado la atención es ¿quién proporciona tanto antibiótico a la ganadería? ¿Y cómo se consigue? Pues la ganadería es muy extensa, hay muchísimas cantidades de ganado. Y para abastecer de antibióticos toda esa ganadería, Bueno, ¿por dónde circula ese mercado de antibióticos? exactamente los circuitos no lo sé, pero de entrada yo estoy convencido que si nos metemos aquí en internet diciendo quiero comprar tal, seguro que me lo venden. Aparece el antibiótico Seguro. libre, Pero, sin seguro, receta, seguro. sin los veterinarios. Pero aparte de eso, muchas veces a lo mejor los veterinarios compran o hacen una receta, esto es como toda la vida, hacen una receta para uno y después se lo doy al burro o al pájaro o a lo que sea. Sí, pero estamos hablando de una cadena industrial. Sí, que la sí. cadena no es un tema industrial. Eso cada vez se La está... cantidad de mataderos que funcionan en Claro. España, bueno, en otros países Da igual. Es decir, Eso se está intentando optimizar, por eso que decíamos de que ahora ya no vamos los médicos por un lado y los veterinarios por otro. Ahora, es verdad que si tú vas a una farmacia y intentas comprar un antibiótico, no te lo venden. La mayoría, no sé si algunos no te lo venden. Si miran 7 o 8 años atrás, tú ibas a decir, dame una amoxicilina. Y la cosa se ha puesto más seria por esto, ¿no? La segunda cuestión es, Perdone, mire, esto es otra cosa. Cuando yo hice mis prácticas hace ya muchos años, el cartero de un pueblo donde yo me hospedé vendía medicinas para los animales. Cartero. Hace muchos años. estamos perdiendo empleados. La segunda cuestión es, vivimos en un mundo totalmente intercomunicado. Lo vimos con el COVID. China empieza diciembre de 2019, en marzo de 2020 estaba todo el mundo infectado. Todo el COVID se ha extendido por todo el mundo. Es decir, el hecho de que los países ricos, teóricamente, tengan un acceso a una cantidad de medicamentos, no nos garantiza que la difusión de epidemias siga produciéndose a partir de que la India tiene 1.400 millones de habitantes, como Indonesia tiene 280 millones de habitantes, países pobres que tienen millones de personas, donde va la gente de turismo, porque el turismo es ya también otra plaga mundial, ¿no? Sí, viajamos a Vietnam, viajamos a Laos, viajamos a donde nos da el dinero, con lo cual, si la investigación para nuevos medicamentos se queda en los países ricos, eso no nos protege a largo plazo. No. De hecho, es más, tengo entendido que la mayor parte de la investigación médica de las farmacéuticas van precisamente a estos países para conseguir las plantas de donde se extraen luego los resultados. La India creo que suministra cantidad de... Pero no es tanto por eso, van allí porque la mano de obra es muy barata. Pero además Entonces, porque, la fábrica allí además trabaja... porque la flora es mucho más diversa, muy grande, y se puede conseguir para sintetizar luego químicamente determinados. Mi pregunta es, ¿los estados son conscientes, es un tema privado, ¿no? Es un tema capitalista, de que la inversión en investigación es súper necesaria? ¿O seguimos siendo a lo que quieran los grandes laboratorios y punto? La De eso respuesta es, estamos, son ¿no? conscientes. Si son conscientes, no ponen los medios. O probablemente no sean conscientes. ¿Vale? Eso nada más que vea el PIB, lo que se hay en investigación en España. Estamos en la cola de... Otros países tienen algo más, pero... Y termino entonces, ¿por qué la comunidad científica, en este caso los médicos, no acentúa ese tema en los programas electorales de los partidos? Es decir, oigan señores, ustedes se dan cuenta de que la sanidad en estos temas, investigación de epidemias, investigación, el tema de los multiresistentes, el tema de los antibióticos, hacer más fuerza, como decía, apenas se habla en la prensa, apenas se habla en temas de divulgación, de que es un problema que va a ser más grave que el cáncer dentro de unos años. Sí, sí. Los sanitarios en general tienen poca influencia en las decisiones políticas, por no decir ninguna. Por no decir ninguna. Es decir, usted conoce en los últimos 50 años de España, 45, donde haya habido un gobierno de tecnócratas. Son políticos, no tecnócratas. Tecnócratas, si usted dijera, pues mire, El médico ministro. ya, pero bueno, médico ministro significa, o ministro médico no significa que el médico que sea ministro sea un buen médico.
cosas distintas. Cosas distintas, claro, cosas distintas. Son más políticos que médicos. Entonces, yo te quería para determinadas cosas técnicas, pero aparte de eso, el problema es más complejo. El problema es de inversión de dinero. De dinero, más que de otros, ¿no? ¿Por qué se morían antes los pacientes de VIH de una manera bestial y ahora no se muere prácticamente ninguno? ¿Por qué? Porque los países ricos tenían el problema, han investigado, han sacado productos. Y ahora no se mueren casi ni los productos en los países pobres, porque ya están dando acceso a esa medicación. Y algunos países pobres, como es la China, como es India o como es Brasil, es que no pagan royalty, lo sintetizan ellos. Y también me cuentas lo que tú quieras, pero mi gente se está muriendo y lo sintetizo. Esa sería una política revolucionaria, de decir, vamos a hacerlo con todos los fármacos, pero no es lo que marca el mercado, desgraciadamente. No sé. Un par de cosas. Gracias por la claridad de la exposición. Y también, indirectamente, porque yo me veo afectado como parte responsable de la implantación de lo que es prueba en el hospital. Creo que es una medida espectacular, porque nos ayuda primero, nos sentimos seguros a la hora de manejar, como tú dices, no sé cuántas cosillas. Y antes era de los que yo me va a decir todo esto al contrario. Tengo una serie de expertos que me dicen, y lo que pasa es baja el cambio recursual. Yo creo que se traduce en una reducción de este tipo de problemas. Y segundo, un poco más sobre el terreno, yo creo que hay una presión social intensísima para la prescripción de antibióticos. No digo ya los hospitales que es una huida hacia adelante cada vez más caro y van apareciendo nuevos, somos listos que mandamos los más caros. En la atención primaria, me imagino, entrar en una consulta de atención primaria, en una presentación, y que esté poco más exigiendo que le mandan antibióticos y no se le quita el fiebre y vuelve tal cual, y más, si para desgracia un caso desgraciado en todo el mal, eso se vuelve contra el médico. Y eso yo creo que influye mucho en la sobreprescripción de antibióticos al más mínima escala. Tiene un ejemplo, un niño de 25 años con fiebre de 40 grados, una gripe, y ya no aguantamos como aguantábamos antes. Y te vas con el antibiótico. Pues si el jefe del de salud le está presionando para... Y yo creo que eso crea un sustrato, digamos, de antibióticos quemados. Creo que puede influir, no sé. Yo voy a comentar que vamos a ver, los PROA, es decir, los programas para ayudar a la prescripción de antibióticos de los hospitales están muy desarrollados en la mayoría de los hospitales y han tenido tres ventajas. Primero, bueno, dos ventajas. Una es una reducción drástica del número, del consumo de antibióticos en los hospitales, sobre todo de los fármacos que digamos que tenemos que guardar, que son de última generación para casos difíciles. Hemos bajado mucho las dosis, hemos bajado los días y eso ha conllevado, como es natural, dos tipos de ventajas. La primera ventaja económica, que es la más tangible, las farmacias ahorran porque se les está ahorrando, y la segunda y más importante es que estamos salvando muchas vidas haciendo los antibióticos. Y lo mismo que yo sería incapaz o casi incapaz de atender un parto ahora, aunque sea licenciado en medicina, pero no lo he hecho nunca, pues no lo sé hacer, pues yo entiendo que los tetras no sepan manejar los antibióticos. Eso tiene que dejarse ayudar por los compañeros. Esto mismo se ha implementado en primaria, pero no te puedo decir el grado de desarrollo que lleva. Y luego la segunda parte, pues claro, lo primero que tenemos que hacer es aumentar el nivel educacional de la población. Que la población no exija al médico lo que tiene que hacer. La población tiene que dejar hacer lo que el médico, que es el que se ha formado, haga. Otra cosa es que lo hagamos bien siempre, desgraciadamente lo hacemos bien. Pero claro, si te piden antibióticos y te dan el martirio y el otro martirio, el final es que se consumen muchos antibióticos. Tengo que decir, desgraciadamente, que España es el país de Europa que más fármacos, más antibióticos utiliza. Lo cual es un desastre. En Holanda, voy a poner un ejemplo muy sencillo. La otitis de los niños, la otitis media, en Holanda no la tratan con antibióticos salvo en determinadas circunstancias. Aquí no hay un pediatra que es una otitis no te ponga antibióticos. Eso es así, es así. Entonces, mientras no arreglemos eso, vamos a incrementar el problema. Vale. Muchas gracias por su ausencia de información. Son muchas cosas y es muy complejo todo esto. Yo
concluyo un poco diciendo que creo que, bueno, a partir del COVID sí leí algo en relación a que el problema no serían los virus, sino la bacteria. Eso sí lo había leído. Y a partir del COVID, en un proceso bacteriano, después murió mi padre, ¿no? Hace 2 años. Por una operación, ya personas muy mayores, ante operaciones de cadera, de prótesis, pues le surge una infección en sangre y fallecen. Que es muy complejo. Hay otro tema que es relacionado con la alimentación. Yo siempre digo, de verdad, reducir los consumos de carne, y las carnes vienen muy contaminadas. Y desde hace mucho nos están diciendo que los antibióticos se les meten a los animales. Yo eso llevo oyéndolo ya muchísimo tiempo. Pero eso con lo cual, se está utilizando. con lo cual, Y yo lo que pero no quiero... reducimos esa carne. Y ya por último, ya una pregunta concreta, por un tema bacteriano, intestinal, el helicobacter, le ha ocurrido a mi hijo. Y yo sí fui a atención primaria con él a decir, pasa algo, le está pasando algo, porque yo detecto y él tiene síntomas, es joven y está pasando algo. Nada, no me hacían caso, no hicieron caso. Pero al final sí me tuve que ir yo a pagar la prueba específica, le han sacado una alta bacteria de Helicobacter con un tratamiento de 10 días de 4, 8, 12 pastillas diarias de antibióticos, que me imagino que serán distintos tipos de antibióticos. Y bueno, esa he visto que no es de las multiresistentes. El Helicobacter no es un problema. Lo dejamos ahí, no es un problema. El Helicobacter lo matamos sí o sí, si no con un tratamiento, con otro. Y el Helicobacter... Lo tenemos un poco todas, ¿no? No. Tiene determinado, tiene un porcentaje alto, eso está en el estómago, no está en el intestino, está en el estómago. Pero el Helicobacter no es un problema. La única cosa que hay que detectar o pensar en ella es el test concreto, y se hace, tiene Helicobacter, se pone el tratamiento y se cura. Eso no es un problema. El problema es si no se diagnostica. Y luego no quiero transmitir yo la idea de que la alimentación en España no es segura. No. La alimentación en España es segura, o sea que váyanse tranquilos al supermercado y compren lo que quieran. Yo he dicho la alimentación no controlada, que es distinto. Todavía hay gente que no tiene nada que ver con esto, pero que compra carne de furtivo de que ha estado matando un jabalí y siguen comprando la del furtivo. O todavía hay gente que va y compra leche y después no tiene ni la precaución de hervirla, ¿no? Porque todavía somos así en este país. Pero bueno, eso no es el problema mayor de la bacteria multiresistente. El problema mayor de la bacteria multiresistente es el uso de antibióticos, el mal uso, las malas dosis. Muchas gracias por la charla. Sobre el tema de los bacteriófagos, parece que eso estaba ya más avanzado, o sea que en realidad se estaban haciendo más investigaciones sobre el tema y que ya incluso había, por decirlo así, un tratamiento protocolario más definido y más... No, te explico. Cuando yo tengo la bacteria esa que tenía todas las herpes, yo tengo que mandar a un centro de referencia. Y ahí me dicen si tienen un bacteriófago que ellos lo tengan en el laboratorio que sea capaz de matar esa bacteria. Por tanto, primero, hay muy pocos centros que hagan eso. Segundo, no está aprobado por ninguna agencia regulatoria. Tercero, no hay ningún protocolo ni guía de cómo utilizarla. Y solo lo utilizamos en casos extremos. Si cuando ya no tenemos nada, no tenemos antibióticos, llamamos al laboratorio y decimos, te vamos a mandar esto a ver si tiene un bacteriófago. Y si lo tienen, te lo mandan y tú ya pones la dosis que has leído, que ellos te recomiendan y tal, pero ahí estamos todavía atrasados. Y aquí entonces no hay líneas de investigación en España, en Valencia hay. Sí. Pero esto de los bacteriófagos lleva en uso clínico 2 años, ¿eh? O sea que lo que yo le he anticipado hoy es medicina puntera. Esto es, no hay bacteriófagos. Eso se está haciendo. De hecho, Ignacio, que es compañero mío del hospital, a la mejor ni había oído hablar de esto, ¿no? Es que esto no, todavía está muy atrasado. Yo creo que es esperanzador, pero todavía falta mucho.
agradecida por lo que nos has expuesto y asustada, tremendamente asustada, No, de que nadie, perdón, estoy en el uso de la palabra, de que esto que lo está contando usted, es que yo creo que no lo sabe nadie. bueno, Le digo, porque os acordáis que estamos en una edad así que más o menos podemos acordarnos que la gente en general no distinguía entre bacterias y virus. Yo he oído conversaciones, ay, que mi hijo, mi hija, cuestiones puntuales. Eso con un antibiótico y alguien que ha surgido en algún momento ha dicho, no, que puede ser una bacteria. Y la gente decía, ¿y qué diferencia hay? Quiere decir que la ignorancia es plena. Usted ha dicho antes algo fundamental, que es la educación. Yo creo tanto en los médicos como en la población en general. Que un paciente vaya a un médico a replicarle, no, mándeme usted, pero ¿quién es usted? Oiga, que yo digo, vamos a ver, que la razón la tiene que tener el médico, que para eso tiene sus estudios. Eso ocurre en la mayoría de... Yo que he estudiado el tema de Oriente Medio, especializada en lengua, árabe, literatura, historia, alguien ha venido a preguntarme muchas veces, oye, ¿y tú qué has trabajado esto? ¿Me puedes decir qué es lo que pasa entre Israel y Palestina? Y alguien ha dicho, no, eso te lo digo yo. Y yo miro, digo, bueno, ¿y este señor quién? O sea que me he tenido que callar. Quiero decir que es una norma muy generalizada, ¿no? En la actualidad sobre todo. Porque antes un médico era un figura. yo se lo decía antes a Emilio, lo que hay que invertir dinero en curar a la gente, sin duda. Pero hay que invertir también mucho dinero en que la gente no se ponga enferma. Que es más importante que no se pongan enfermos que están enfermos. Cuando están enfermos, encima esto hay que curarlos. Y están malitos, tienen fiebre y les duele. Hay que enseñar a la gente a autocuidarse, hay que enseñar a la gente a alimentarse, hay que enseñar a la gente a no utilizar sustancias tóxicas, etcétera, etcétera. Pero mire, en las escuelas, vamos, yo tengo ya hijos ya mayores, etcétera y tal, pero yo recuerdo que a mis hijos no les enseñaba en la escuela nada de autocuidado. Y es como yo digo, los autocuidados y el bricolaje tenían que ser asignaturas obligatorias en las escuelas. Claro, no tenemos ese nivel educacional, nos falta mucho. Aquí, sí. Bueno, ante una bacteria de estas resistente, se entiende que toma un antibiótico, toma un combustible, eso puede estar toda la vida hasta que buena tomando el antibiótico. No. Imagínense que tenemos un germen multiresistente y de la manera que sea, nosotros no lo hemos ingeniado para poner un tratamiento correcto y el tratamiento va bien. Pues pasado un tiempo de tratamiento, vamos, el tratamiento lo ponemos 10, 15 días, depende de la localización de la infección, ¿no? No es lo mismo tratar una infección urinaria, que es fácil, a tratar una meningitis, que es más complejo. Pero eso ya es un problema nuestro, ¿no? De los médicos. Entonces, cuando lo tratamos, lo normal, si tenemos las herramientas, los fármacos que los metemos. Se acabó, como dice el perro, se acabó la rabia, se mató la bacteria, se acabó el problema. ¿Pero si no se va? No, si no se va es que no lo hemos tratado. No lo hemos tratado adecuadamente, hemos fracasado. El uso de una pseudocona de uso. Sí. Entonces, ¿Perdón? sí, pero vamos a ver. Los problemas particulares hay que conocer todos los detalles para emitir una opinión. Es decir, que a lo mejor en concreto tiene un problema más peculiar y muchas veces, si somos incapaces de quitar la bacteria, somos capaces de quitar los síntomas, porque tenemos la bacteria en mucha menor cuantía. O sea, que depende de eso, pero los problemas particulares no me gusta opinar sin conocer los detalles, ¿vale? Pseudomonas aeruginosa no es mi amiga, desde luego, ¿eh? Es una de las... Pero yo llevo 2 años más. Sí, yo, referente a lo que dice de autocuidados, pues en la generación, digamos, nuestra y tal, tampoco quizás se hablaba de autocuidados en casa, en el colegio, no hablábamos, ¿no? Tampoco. Pero en cambio, creo que el hogar, o las madres, que eran más, se apreciaba el tema de cuidado de los niños y tal, quizás sí estaba más preparada, porque ahora hay una demanda de trabajo de salud y enfermedad de atención primaria.
Y cada vez hay una demanda pues, de gente más joven, ya no gente mayor, sino gente más joven y tal, que demanda que va a la consulta, ahora la vía de entrada es la consulta de la enfermera, y además que a veces se dice que quiero ver al médico, o a veces viene acompañado de la madre, que quiero ver al médico porque quiero un antibiótico, ¿no? Y lleva a lo mejor un niño con fiebre, con una hemorragia y tal. Antes no hablaban de autocuidados en la escuela, pero sí teníamos unos autocuidados en casa. Si tú tenías fiebre, pues a lo mejor ibas a colegio, te quedabas en casa, hacías reposo, incluso con enfermedades que ahora existen vacunas ya de no, el sarampión, la varicela, ¿no? Que se pasaban casi todas. Y si se complicaba, se llamaba al médico, que a lo mejor iba a casa, ¿vale? Si no se complicaba, a lo mejor te tirabas una semana con tus autocuidados en casa con tu madre y se pasaba, ¿no? Entonces, el tema es que, perdona, creo que estamos en una sociedad medicalizada desde que nacemos. Y eso, ¿cómo lo hemos generado? Pues creo que la parte sanitaria quizá tenga también parte de culpa, ¿no? Porque la educación, por ejemplo, desde la educación sexual hay charlas en colegios cada vez más, por parte de atención primaria, cuando viene un paciente tú le explicas los cuidados que debe llevar y que a lo mejor se espere 3 o 4 días, pero insiste, que quiere ver al médico y quizás salga con un antibiótico. Entonces algo está fallando y no es lo que no sepamos, porque se sabe más. No, se sabe más en determinados sectores de la población. Globalmente no se sabe, es mi opinión. Yo estoy hablando aquí con personas que no es la media de lo que hay por ahí en la calle. No. Yo creo que no. Pero aún así... La gente joven sabe más. Yo, por ejemplo, yo incidencia, incluso con la información que hay. Ese es otro tema que daría para otra charla. Bueno, sí. claro, no, Si otro día me invitan a mí, yo también le hablo de la IDS, aunque ya estemos en otra edad, pero eso daría mucho que hablar. Ese sería muy interesante. Eso, pero me refiero que eso, por ejemplo, que coge a la población joven con esa información que antes quizá no teníamos, ¿no? Las sífilis, con 12, clamidias, en fin, dices, esto está... Sí, pero ese es otro problema, es decir, yo, mi opinión, ¿tenemos un mínimo de educación sanitaria? La respuesta es no. No, de ninguna. ¿Por qué? Pues porque no se da. Y ya le he dicho, si es que tenían que empezar en los colegios, los niños tendrían que saber lo básico de, por ejemplo, una cosa tan básica, reanimación cardiopulmonar básica. Eso no la sabe ni el 0,3% de la población española, deberíamos de saberla al 100%. Eso lo coge atención primaria y se dan charlas en los colegios, a grupos específicos, a personas individualmente, tanto de RCP como de INDES, pongo todo el abanico. ¿Pero qué habla de RCP? Atención RCP? primaria, no, la educación. Una cosa es que la información no llegue bien, ¿vale? Pero eso es lo que me estoy diciendo, que eso ha aumentado. Yo llevo toda mi vida en atención primaria, llevo 40 años, y desde el inicio hacíamos charlas pues, en institutos, en colegios, y eso se ha ampliado. Entonces, o bien la información no llega a ser una educación, por lo que sea, que por eso pongo el interrogante, que dónde estamos fallando, porque atención primaria, eso dice de ello, se traslada a los colegios, a los institutos, pero no trimestralmente, es decir, que a lo mejor semanalmente. Sí, pero el problema es más complejo, es multifactorial, no podemos analizarlo. Mi opinión general es que falta mucha más educación sanitaria en diferentes temas de lo que es la arreglado. Pero además tiene que ser también repetitivo, y tú no puedes enseñar, por ejemplo, reanimación cardiopulmonar una vez ahora y ya no lo vas a hacer más, porque a los 3 meses ya se lo olvidaron. Hay que replicar, sí, pero eso es un tema más complejo. Allí creo que había otra pregunta. Sí, no, antes aquí. Nada, yo quería preguntarte la influencia que puede tener el uso, que yo creo que últimamente se hace, de antibióticos preventivos, el uso preventivo de los antibióticos de una manera... Bueno, el uso preventivo no es indicación, es decir, excepcionalmente se ponen profilaxis con antibióticos en 2 o 3 enfermedades, en la fiebre reumática,
Pero eso es absurdo. De hecho, ahora, bueno, es que esto daría por otra charla, en la PrEP de la enfermedad de transmisión sexual, pues ya te piden no solo la PrEP frente al VIH, sino ya te piden la PrEP frente a cualquier infección bacteriana y ya está en la prensa, ¿no? Y además, esto está al caer, es decir, la doxiciclina que te la tomas después de la relación, digamos, peligrosa, eso está al caer, pero bueno, no, ya mismo lo leerá y dirá, mire, el médico ya me lo anticipó. Sí, los grupos de presión son tan altos, los antibióticos no se deben de utilizar salvo circunstancias excepcionales para prevenir. Salvo circunstancias excepcionales. Porque entonces, si no, ya... Pero es que sí que se utilizan, por ejemplo, a nivel de odontología. A veces van a hacer una intervención... Bueno, pero eso a lo mejor es distinto, porque puede ser, por ejemplo, un paciente que tiene una válvula protésica y le van a hacer una extracción o le van a hacer una limpieza de tasas distinto, pero luego del endocarditis. Pero esa es una de esas indicaciones que he dicho, que son pocas, pero correctas. A lo que me refiero es al uso correcto de esos mecanismos, porque dar dos dosis, por ejemplo, de 1000 miligramos de amoxicilina como prevención anti-eso, ¿eso es eficaz? Sí. 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 Vamos, lo que no hay que hacer es darle, para hacer una limpieza dental a cualquier persona, porque, no, eso no, porque, mire, le diré una cosa para que se vayan un poco más soliviantados, más tranquilos. Cuando usted mastica chicle, muchas de sus bacterias de su boca pasan a sus sangre, masticando chicle. Y cuando se cepilla los dientes todas las noches también le pasa a usted. ¿Qué es lo que pasa? Porque el organismo rápidamente la apaga, sus leucocitos. Ahora, si yo tengo una válvula protésica y hago una endocarditis, tengo un problemón si se me infecta. Entonces, eso son indicaciones, ¿verdad? Que no es la habitual. ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias por la charla. Hay un dato en la charla que era que hay una prevalencia, parecía más varones de instituciones. ¿Sabe por qué? Pues no le sabría decir. Probablemente porque los varones enferman más que las mujeres, sencillamente. Los varones tenemos más mala vida. Acabamos pagándolo. Pero no sé si hay algún motivo. Sencillamente se hospitalizan más y por tanto tienen más factores de iatrogenia. Bueno, pues muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias.